Estamos muy encantados por estar acá. Es un privilegio poder estar en esta mañana aquí delante de ustedes para poder hablar de algo tan sublime y al mismo tiempo tan sencillo como predicar el Evangelio de la cruz de Cristo. Una de las verdades que más moldean mi vida y mi servicio a Dios es la realidad de que el Evangelio no es solo para los incrédulos. El Evangelio también es para los evangélicos. No importa si ya venimos a la iglesia y decimos que somos cristianos, todos necesitamos seguir escuchando lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y puedo pensar en al menos dos razones para esto. En primer lugar, necesitamos seguir escuchando el Evangelio porque es posible creer que eres creyente porque has venido a la iglesia o tu familia es creyente o estás en algún ministerio, cuando en realidad no has creído. Y lo sé por las advertencias en la Biblia acerca de la fe falsa, pero también lo sé por mi propia experiencia. Por mucho tiempo hice cosas de creyente y supuse que era creyente cuando en realidad yo no entendía la cruz de Cristo. No entendía el Evangelio y no había creído. Pero en segundo lugar, hay otra razón para recordar el Evangelio y que no debemos ignorar. Y es que los cristianos nunca nos graduamos del Evangelio. Nunca llegamos a un punto en el que podemos decir, ya superé mi necesidad de recordar la cruz de Cristo. Ya soy un experto que entiende a profundidad el Evangelio y lo que dice sobre mí y sobre Dios. Siempre necesitamos el Evangelio. Es por eso que Pablo siempre habla del Evangelio en sus cartas. Y la carta más extensa, donde más explica con detalle el Evangelio, la carta de Romanos, él escribió a una iglesia que ya creía el Evangelio. Y que no solo lo creía, sino que en todo el mundo se estaba dando a conocer su fe. Es una iglesia como ustedes. Es un gozo poder estar aquí. He escuchado cosas muy hermosas de lo que Dios está obrando entre ustedes. Y es mi deseo poder en esta mañana alentarles a recordar la cruz de Cristo, a recordar su Evangelio. Recordar el Evangelio renueva nuestra fe, nos impulsa a la obediencia en gratitud y nos llena de gozo por nuestra salvación. Por favor, acompáñenme entonces con sus Biblias en Marcos capítulo 15, versículo 16. Marcos capítulo 15, versículo 16. Es una porción un poco extensa y te quiero pedir que por favor me sigas. Dice así: Entonces los soldados llevaron a Jesús dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la tropa romana. Lo vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron y comenzaron a gritar: ¡Salve, Rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Después de haberse burlado de Jesús, le quitaron el manto de púrpura, le pusieron sus ropas y lo sacaron para que fuera crucificado. Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que llevara la cruz de Jesús. Lo llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. La inscripción de la acusación contra él decía: el Rey de los judíos. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: ¡Bah! Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, descendiendo de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían: a otro salvó, él mismo no se puede salvar. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9.
Y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: miren, está llamando a Elías. Entonces uno corrió y empapó con una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña dio a Jesús a beber, diciendo: dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo: en verdad este hombre era hijo de Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por la oportunidad de reunirnos para escuchar tu voz, para escuchar tu evangelio, Señor. Sé tú usándome a pesar de mi debilidad, Señor. Sé tú, Señor, llenándome de tu espíritu y que yo pueda hablar, pueda exponer el significado de esto como he de hacerlo, Señor, como debo hacerlo. Y sé tú obrando con tu espíritu en la vida de cada uno de nosotros, para que podamos tener nuestros ojos abiertos y contemplar la cruz de tu Hijo como tú quieres que la contemplemos, para que allí veamos tu gloria y tu poder y tu amor y tu soberanía. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Una de las razones por las que agradezco a Dios por Martín Lutero es por la distinción que Lutero hizo entre los que llamó teólogos de la gloria y teólogos de la cruz. Para Lutero, los teólogos de la gloria son las personas que derivan su entendimiento de quién es Dios partiendo de cómo les parece que es el mundo. Ellos buscan a Dios en las cosas que lucen poderosas y grandes. Creen que la forma de vivir la vida cristiana es siempre en victoria constante, en victoria visible, en victoria evidente. Asumen también que la forma de acercarnos a Dios es portándonos bien y siendo buenos para ser recompensados por Él. Estos teólogos de la gloria se dejan guiar por las apariencias y por sus propias categorías humanas para decir dónde está Dios y dónde no está Dios. Los judíos y los griegos de los que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, son un ejemplo de esto. Pablo explica que los judíos tenían sus propias expectativas de cómo debería obrar Dios. Ellos esperaban prodigios, esperaban poder, esperaban señales, esperaban una conquista militar contra Roma. Y por eso la cruz era una necedad para ellos, pues nada era más débil y más vergonzoso que morir en una cruz. Por otro lado, los gentiles, los no judíos, los paganos, ellos querían sabiduría según la definición que ellos tenían de la sabiduría, y por eso la cruz era una necedad para ellos. Era algo absurdo. ¿Cómo es eso de que somos salvos por un hombre que muere como un criminal? ¿Qué es eso? La cruz era también necedad para ellos. La negativa de ambos grupos, judíos y gentiles, la negativa de ambos grupos a recibir un Salvador crucificado, revelaba el estado de sus corazones. En su pecado, en su orgullo, en su muerte espiritual, ellos tenían ideas preconcebidas de cómo debía obrar Dios. Y así como sus expectativas pecaminosas sobre el obrar de Dios y su entendimiento de Él eran moldeados por la cultura, lo mismo ocurría en los días de Lutero. Por eso él hizo la distinción entre teólogos de la gloria y teólogos de la cruz. Y lo mismo pasa en nuestros días, en nuestra propia cultura, debido a nuestro pecado. Puede que tú y yo no seamos ni judíos ni griegos, pero tenemos la tendencia a pretender domesticar a Dios, asumiendo cosas sobre Él y sobre su obrar en nosotros en vez de humillarnos delante de Él y reconocer cómo se revela a Él. En contraste, los teólogos de la cruz
siguen un camino diferente a los teólogos de la gloria. Los teólogos de la cruz son las personas que derivan su entendimiento de quién es Dios, no partiendo de sus propias ideas y categorías de cómo debería ser Dios, sino partiendo de cómo Dios decidió revelarse en la historia humana. Y por eso está central la cruz de Cristo. Es en la cruz donde Dios se revela como en ningún otro momento en la historia y como en ninguna otra parte. Este es el evento histórico que leemos en nuestro texto de esta mañana y es el clímax de todo lo que se narra anteriormente en el Evangelio de Marcos. En los capítulos anteriores podemos ver cómo los líderes religiosos de la época de Jesús conspiraron contra él para entregarlo a muerte. También podemos ver cómo Jesús enseñó a sus discípulos que él habría de morir. De hecho, en Marcos capítulo 10, cuando Jacobo y Juan se acercan a Jesús para pedirles puestos de honor en el reino de Jesús, uno a su izquierda y otro a su derecha, Jesús aprovecha la ocasión para confrontarles y para decirles cómo debe ser el creyente. Y él aprovechó la ocasión para explicar también cuál era su misión. Dice así, en Marcos capítulo 10, versículo 42, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles, los no judíos, se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. ¿Y por qué? Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús fue claro. Él vino a este mundo con una misión. Él vino a este mundo para dar su vida en rescate por muchos. Los líderes en este mundo ejercen su autoridad deseando ser los número uno, pensando solo en ellos y estando dispuestos a aplastar a los demás. Lo vemos en todas partes, lo vemos en la política, lo vemos en los negocios, lo vemos en los deportes. Pero Jesús viene a liderar por medio del servicio en amor, incluso yendo hasta la cruz. Ahora, en nuestro pasaje en Marcos 15, vemos aquello de lo que todo el libro se ha tratado. El mensaje de nuestro texto hoy y de toda la Biblia es que el Hijo de Dios, el Rey de los judíos, murió en una cruz como el Mesías y el siervo sufriente profetizado para darnos acceso al Padre. Esto debe cambiar la manera en que entendemos todas las cosas, incluyendo el poder y el servicio. Aquí aprendemos que el mundo no es como parece. Dios muestra su poder en la mayor debilidad y en el mayor sufrimiento imaginable. Aquí vemos que no podemos acercarnos a Dios dependiendo de nuestro comportamiento, pues somos tan pecadores que era necesario que Cristo muriera por nosotros. Y tampoco podemos acercarnos a Él manteniendo nuestras propias categorías humanas y distorsionadas de cómo debería ser Dios o cómo debería obrar Él. Aquí vemos a un Dios que no se conforma a nuestras expectativas y que confronta nuestra estrechez de mente y humilla nuestro orgullo para mostrarnos que solo Él merece toda la gloria. Y todo esto nos lleva a una pregunta que tal vez no nos hemos hecho. ¿Por qué Dios decidió que su Hijo muriera en una cruz? ¿Por qué no pudo morir de otra manera? ¿Por qué tenía que ser esa la forma? Si estás aquí, seguramente ya sabes o tienes una idea más o menos correcta de por qué Jesús tenía que morir en el plan de Dios. Todos nosotros somos culpables del crimen infinitamente atroz de rechazar al Dios que nos hizo para Él. Hemos puesto otras cosas en nuestras vidas en el lugar que solo le corresponde a Dios, y esa es la esencia de la idolatría. Esa es la esencia de nuestro pecado. Todos nosotros somos pecadores. Y si Dios ignora nuestra maldad como si nada hubiera pasado, entonces Él sería injusto. Así que Él entrega a su Hijo para que viva la vida perfecta que ninguno de nosotros puede vivir, que ninguno de nosotros vivimos, y lleve el castigo que merecemos. De manera que al arrepentirnos
y volvernos hacia Él con fe y gozo, en vez de seguir dándole la espalda, seamos reconciliados con Dios. Y en esto se muestra el amor de Dios, el amor del que cantamos hace un momento. Todo eso nos explica y nos ayuda a entender por qué Jesús tuvo que morir. Pero ¿por qué tuvo que morir en una cruz? ¿No había otra forma? El teólogo de la cruz, el creyente que mira todo a la luz de la cruz, entiende que Dios reveló su carácter por medio de esta forma de entregar a su Hijo por nosotros. En la cruz del Calvario, Dios hace, por así decirlo, una declaración teológica sobre quién es Él y sobre cómo es su corazón por nosotros. Así que lo que quiero hacer hoy es invitarte a escucharla, a escuchar esta declaración y contemplar el significado de lo narrado aquí. Y ahora bien, antes de entrar con más detalle en el texto, quisiera leerte una descripción que hace una autora llamada Fleming Rutledge sobre de qué se trataba la crucifixión en aquella época. Es un poco extenso, pero es especialmente útil para entender la cruz de Jesús en su contexto, porque hoy en día no captamos lo horrenda que era. Necesitamos recordar eso, necesitamos entender eso. Ella dice lo siguiente, ella dice, es tremendamente difícil entender la cruz hoy en su contexto original, después de 2000 años en los que ha sido domesticada, romantizada, idealizada y malversada. La degradación resultante de la exhibición pública era una característica principal del método junto con la prolongación de la agonía. Era una forma de publicidad o anuncio público. Esta persona es la escoria de la tierra, no apta para vivir, más un insecto que un ser humano. El miserable crucificado fue inmovilizado como un espécimen. Las cruces no se colocaban al aire libre por conveniencia o por saneamiento, sino para una máxima exposición pública. La crucifixión, como medio de ejecución en el Imperio Romano, tenía como propósito expreso la eliminación de las víctimas de la consideración como miembros de la raza humana. No se puede decir con demasiada fuerza, esa era su función. Tenía la intención de indicar a todos los que pudieran estar jugando con ideas subversivas que las personas crucificadas no eran de la misma especie que los verdugos o los espectadores y por lo tanto no solo eran prescindibles, sino que también merecían un exterminio ritualizado. Por tanto, las burlas y los escarnios que acompañaban a la crucifixión no solo estaban permitidos, sino que formaban parte del espectáculo, formaban parte del entretenimiento, estaban programados en él. En cierto sentido, la crucifixión era una forma de entretenimiento. Todos entendían que el papel específico de los transeúntes era exacerbar la deshumanización y degradación de la persona así designada como un espectáculo. La crucifixión fue ingeniosamente diseñada, podríamos decir diabólicamente diseñada, para ser una representación casi teatral de los impulsos sádicos e inhumanos que yacen dentro de los seres humanos. De acuerdo con el Evangelio cristiano, el Hijo de Dios voluntariamente y con un propósito absorbió todo esto, trayéndolo hacia sí. Es con esta descripción de la crucifixión en mente que quiero que hoy podamos reflexionar en la pregunta: ¿qué deberíamos ver en la narración de la muerte del Hijo de Dios para entender la cruz como poder y para entenderla como sabiduría de Dios? Y hay tres cosas que quiero invitarte a contemplar en el texto. Primero, contempla las ironías de la cruz. Contempla las ironías de la cruz. Los lectores de Marcos ya estaban familiarizados con la crucifixión y acabamos de leer que era algo bastante común en aquella época. Así que Marcos, él no se enfoca en los detalles morbosos de cómo fueron los clavos o cómo funciona físicamente esa tortura, y nosotros no deberíamos dejar que esos detalles nos distraigan de lo que en verdad está pasando aquí. Marcos se enfoca más bien en mostrar una serie de ironías en la crucifixión de Jesús. Ironías que vienen incluso desde versículos antes.
El juez del universo fue juzgado como un criminal por criaturas humanas. Los judíos escogieron que Pilato liberase a Barrabás, un criminal, y condenase a Jesús, un inocente. Los fariseos quieren que Jesús muera en medio de la Pascua sin darse cuenta de que así están cumpliendo las profecías bíblicas que hablan de Jesús como nuestro mejor y verdadero Cordero de Pascua que sella nuestra redención. Hay mucha ironía en el texto. Toda la historia está llena de ironías. Pero observando con más detalle los versículos 16 al 32, que es la porción más grande de nuestro texto, donde más nos vamos a detener, presta atención a estas ironías. Está la ironía del rey, del reinado. Los soldados y las personas se burlaban de Jesús. ¿Y cómo le decían? Salve, rey de los judíos. De hecho, ese es el título que le ponen en la descripción de la acusación contra él. Ellos están siendo irónicos porque ellos quieren decir lo contrario a lo que están diciendo. Ellos creen que están siendo inteligentes, brillantes. Qué genialidad esta forma de insultar a Jesús irónicamente. Pero hay un nivel de ironía más profundo aquí. Hay algo más profundo que ellos no se están dando cuenta, y es que Jesús en verdad es el rey de los judíos. De hecho, ellos hacen reverencias de mentira, en chiste, en broma, ignorando que algún día toda la creación se va a postrar de verdad ante Jesús. Esta ironía además se subraya por cómo Marcos habla de los ladrones que son puestos al lado de Jesús, uno a la derecha y otro a la izquierda, haciendo eco de la petición que hacían Juan y Jacobo. Aquí está el verdadero rey de los judíos. También vemos la ironía del poder de Jesús. Vemos que los soldados y las personas se burlaban de las pretensiones de poder de Jesús. En los versículos 29 al 30 le dicen: va, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, descendiendo de la cruz. Ahora, esta era una acusación falsa contra Jesús. Él no dijo exactamente eso. Él dijo que ellos iban a destruir este templo, hablando de su cuerpo, y que en 3 días Él lo iba a levantar. ¿Y por qué Jesús habló de sí mismo como un templo, como templo de Dios? Bueno, porque es en el templo que está la presencia de Dios y los sacerdotes realizaban sacrificios a Dios. El templo era el lugar de encuentro entre un Dios santo y pecadores como tú y como yo. Cuando Jesús viene a este mundo como Dios encarnado en un templo de carne humana, por decirlo de alguna manera, lo hace para hacer el sacrificio definitivo por nuestro pecado, lo hace para hacer el máximo templo. Esto nos habla del gran poder de Jesús, de su poder para reconciliarnos con Dios. Pero aquí vemos cómo las personas más bien se burlan de la debilidad de Jesús, ignorando que en medio de esa debilidad Él está mostrando su poder. Él está haciendo lo que nadie más ni nada más puede hacer. Está trayendo salvación a pecadores como tú y como yo. Él está mostrando su poder en medio de la debilidad. Una debilidad tan grande que ni siquiera puede cargar la cruz, que era el tronco horizontal, porque el tronco vertical ya estaba instalado en el lugar. Se estima que el tronco pesaba tan solo entre 13 y 18 kilos. Pero Jesús estaba tan débil que los soldados tuvieron que obligar a un hombre llamado Simón de Cirene para que llevara la cruz. Y dato curioso, la mención de que era padre de Alejandro y Rufo da a entender de que los lectores originales del Evangelio de Marcos sabían quiénes eran ellos. Pero ¿para qué vas a incluir ese detalle? Para colmo, la distancia en la que Jesús debía mover la cruz era bastante corta, que se estima de 3 cuadras, porque era justo a las afueras del muro de la ciudad, es lo que dice el texto. Otro dato curioso, la Biblia nunca dice que fue en un monte espectacular. Jerusalén está sobre un monte, pero el lugar donde fue crucificado Jesús era literalmente un matadero. Hasta ese punto fue la humillación del Hijo de Dios por nosotros. Entonces vemos a Jesús débil y en la más profunda humillación, desnudo y sin poder levantar la cruz. Pero aquí está la ironía. Él en verdad se va a levantar en 3 días. Él en verdad se levantó en 3 días. Y Él está mostrando en la cruz su poder al redimir a pecadores. Pero hay más. También está la ironía de quién es el Salvador, ¿no? En los versículos 31 al 32 vemos esta ironía. Dice así el texto: de igual manera,
También los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él entre ellos, decían: a otro salvó, él mismo no se puede salvar. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y la ironía está en que Jesús, al no salvarse a sí mismo, estaba salvando pecadores. No solo sanándolos o dándoles comida, que es a lo que las personas se referían cuando dicen que Jesús salvó a otros, sino que aquí Jesús está trayendo salvación eterna, salvación para siempre. De hecho, si Jesús hubiera descendido de la cruz en ese momento, estos hombres y mujeres no hubieran creído en Él de la manera en que Dios nos llama a creer. ¿Y por qué? Porque no habría evangelio. No habría nada que creer. Si tú y yo hoy podemos creer en Jesús para salvación, fue porque Él no se bajó de la cruz. Ahora bien, ¿qué nos enseñan estas y otras ironías en el relato del evangelio? Nos enseñan, entre muchas cosas, que el camino de Jesús y el nuestro para la expansión de la gracia de Dios en este mundo no es el poder ostentoso. No es el poder ostentoso, es el servicio sacrificial, incluso ante la oposición, incluso ante la persecución. Nuestro modelo no es el egoísmo y la vanagloria. Eso no debe caracterizarnos como cristianos, sino el amor a Dios y a los demás, cueste lo que cueste. El reino de Dios es diferente al mundo sin Dios. Y sin embargo, una de las tragedias en nuestros días es que la iglesia cristiana a menudo parece más llena de teólogos de la gloria, como decía Lutero, que de teólogos de la cruz. Hoy en día nos obsesiona la farándula cristiana, nos impresiona el predicador más famoso o la iglesia más grande y suponemos que esos son los más bendecidos por Dios. Aunque no lo decimos así, asumimos que la forma en que el reino de Dios va a conquistar el mundo es por medio del poder que tenga la iglesia en la esfera pública, incluyendo la política. Si queremos que el evangelio se extienda, tiene que ser de esta forma. Ignoramos que el medio es el amor sacrificial, nuestro amor sacrificial, por nosotros y por los perdidos. Se nos hace fácil pensar que la llegada del sufrimiento en nuestras vidas significa que la vida cristiana se vino abajo. Y asumimos que la iglesia es un lugar para siempre estar alegres y siempre estar fingiendo una sonrisa. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bendecido. Cuando por dentro necesitamos hablar, derramar nuestro corazón. Porque creemos de nuevo que la vida cristiana es la apariencia de victoria y poder, como el mundo lo promueve o lo enseña o lo asume. Suponemos que la vida más bendecida y en victoria es la que tiene fotos más bonitas en Instagram. Y suponemos que cojear en la vida cristiana, luego de un encuentro con Dios que sacude nuestra vida y que sacude nuestro orgullo, es un síntoma de debilidad y no de que ahora somos más fuertes en Dios. Creemos que la voluntad de Dios para nuestras vidas es que siempre tengamos días felices, de salud y prosperidad, ignorando que Dios está más interesado en nuestra santidad eterna que en nuestro bienestar pasajero. Las ironías de la cruz nos recuerdan que no debemos ver a Dios y al mundo según nuestras propias expectativas, sino en humildad a la luz del amor sacrificial de Dios. Y de manera especial, estas ironías nos muestran que las cosas que parecen frustrar y dañar los planes de Dios son las cosas que Dios está usando en este mundo y en tu vida para avanzar sus planes, para cumplir sus propósitos, para cumplir sus promesas. Marcos nos muestra esto, narrando la crucifixión de tal manera que hace evidente con su elección de palabras de que aquí se está cumpliendo la escritura sobre la agonía del Mesías. Escucha lo que dice el Salmo 22, escrito muchos siglos atrás sobre el ungido de Dios, refiriéndose en el contexto inicial al rey David y que Jesús incluso cita más adelante. Salmo 22, versículo 7 dice: todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomienda al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Versículo 16, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malhechores. Me horadaron las manos y los pies, puedo contar todos mis huesos.
Ellos me miran, me observan, se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Las cosas que en ese salmo lucen como exageraciones o figuras literarias por parte de David para ilustrar, para expresar su dolor, todo eso fue verdadero en Jesús. Pero eso no es todo lo que dice ese salmo, sino que más bien termina con el triunfo y la vindicación del ungido de Dios, como veremos más adelante. Marcos quiere que veamos esto. Él quiere que entendamos la ironía de que lo que los hombres tramaron para mal, Dios lo predestinó y lo obró para bien. De hecho, Marcos señala explícitamente que la escritura se está cumpliendo aquí. En Marcos 15:28 él dice, y se cumplió la escritura que dice, y con los transgresores fue contado. ¿Y de qué escritura particular está hablando aquí? Isaías 53, donde se habla del sufrimiento del siervo prometido de Dios y de su exaltación. Este capítulo fue escrito 700 años antes de la cruz de Cristo y profetiza la agonía del siervo de Dios. Él es quien toma el lugar de pecadores y muere por ellos como ofrenda de expiación para redimirlos y para luego resucitar victorioso. Yo te invito a leer el capítulo entero en casa, pero escucha ahora los versículos 10 al 12 del Salmo de Isaías 53. Isaías 53. Dice así: pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Es lo que Marcos cita. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Todo fue conforme al plan de Dios. Todo fue conforme a su promesa de redención por nosotros. Las ironías de la cruz nos muestran entonces cuán poderoso es Dios y cuán equivocados estamos en nuestras formas superficiales y egocéntricas en las que a menudo vemos el mundo y vemos a Dios. La forma en que Dios decidió redimirnos cambia nuestra visión de todas las cosas y le da toda la gloria. Y al mismo tiempo nos llena de esperanza. Porque el Dios que tenía todo bajo control, en el momento más crítico de la historia, cuando todo parecía perdido, cuando todo estaba oscuro, cuando parecía que no había esperanza, el Dios que tenía todo bajo control en ese momento es el Dios que tiene todo bajo control en tu vida y en tu sufrimiento y en tus momentos difíciles. Es el mismo Dios que siempre cumple sus promesas. Es el mismo Dios que, de nuevo, las cosas que parecen frustrar sus planes son las cosas que Él usa para bendecirte. Para bendecirte más de lo que imaginas, para cumplir sus promesas en tu vida. Es el que tiene todo bajo control en tu vida, en la mía, en todo el universo. Contempla las ironías de la cruz, porque entonces vas a ser asombrado por el poder, la soberanía, el amor y la gloria de Dios. Pero hay más para ver en esta narrativa. El texto no solo nos llama a contemplar las ironías de la cruz, sino a contemplar también el abandono de la cruz. Y ese es nuestro segundo punto. Contempla el abandono de la cruz. Marcos relata en el versículo 33 que una oscuridad cubrió la tierra desde la hora sexta hasta la hora novena, que es decir, desde nuestro mediodía hasta las 3 de la tarde. ¿Y qué significa esta oscuridad? Para responder a esta pregunta es necesario ver cómo la Biblia habla de la oscuridad y lo que ella representa es juicio y dolor. Por ejemplo, en Éxodo 10 leemos que la novena plaga de Dios contra Egipto antes de la Pascua era una oscuridad que cubrió toda la tierra. Y recordemos que Jesús muere en Pascua como el Cordero Perfecto de Dios. Y mucho más adelante en la Biblia, escucha cómo el profeta Amós describe el luto y el sufrimiento que el pueblo merece por su maldad. Amós, capítulo 8, versículo 9 dice: y sucederá que en aquel día, declara el Señor, yo haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra en pleno día se oscurezca. Entonces
Cambiaré sus fiestas en llanto y todos sus cantos en lamento. Pondré cilicio sobre todo lomo y calvicie sobre toda cabeza, hablando de luto. Haré que sea como duelo por hijo único y su fin como día de amargura. Lo que el pueblo merece es duelo, como si perdiera un hijo, Dios entrega a su hijo. Lo que el pueblo merece es oscuridad. El Hijo de Dios muere en medio de oscuridad. Así que la oscuridad de la muerte de Jesús representa juicio y dolor. ¿Y dónde está la razón de esta oscuridad? Está en el abandono de la cruz. Versículo 34, y a la hora novena Jesús exclamó con voz fuerte, Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las personas que observaban se burlaron de Jesús y creyeron que estaba llamando al profeta Elías, porque según la tradición, el profeta Elías venía a socorrer a los justos. Trataron de darle algo de vinagre para reanimarlo, pero algo más profundo está pasando aquí. Esta es la única vez en los evangelios en que Jesús se dirige a Dios sin llamarlo Padre. Él no le dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en la cruz del Calvario, Cristo no fue tratado como el Hijo de Dios para que tú y yo seamos recibidos como hijos de Dios. De ese se trata el glorioso intercambio en la cruz. Uno de mis teólogos favoritos, R.C. Sproul, él se preguntaba si en ese momento Jesús estaba acaso consciente de los clavos. Porque nada puede ser más doloroso que este abandono que Jesús sufrió en la cruz. Él gozaba de comunión amorosa, íntima y perfecta con el Padre desde la eternidad. Pero ahora lo vemos recibiendo en su alma la agonía de incontables infiernos que tú y yo merecemos. Este es el precio de nuestro perdón. Y si piensas en eso, tiene sentido que sea así. Porque la esencia misma del perdón es asumir el costo del daño que te hicieron. ¿No es cierto? Cuando alguien te rompe algo o te hace daño de alguna manera y tú lo perdonas, tú estás asumiendo el costo de eso que se rompió, de eso que se quebró. Tú no le estás demandando, tú no estás pagando con la misma moneda. Tú llevas el costo. Ya sea físico, ya sea emocional. El perdón siempre conlleva sufrimiento. Implica una forma de muerte a nosotros. Y esto es literalmente lo que vemos a Dios hacer en la persona de su Hijo para perdonarnos. Se pone en el lugar de pecadores y asume el costo de nuestra reconciliación. Escucha cómo lo explicaba John Stott. Él decía lo siguiente: la esencia del pecado es que el ser humano sustituye a Dios con su propia persona, mientras que la esencia de la salvación es que Dios sustituye al ser humano con su propia persona. El ser humano se rebela contra Dios y se coloca a sí mismo donde solo corresponde que sea Dios. El ser humano pretende tener prerrogativas que le pertenecen solo a Dios. Dios acepta penalidades que le corresponden solo al hombre. Nosotros nos ponemos en el centro donde solo debe estar Dios. Dios se pone en una cruz donde tú y yo merecemos estar. Este es el escándalo más grande. Es insólito, es inesperado. Es por esto que la oscuridad cubrió la tierra, porque todo el juicio de Dios contra el pecado estaba cayendo, pero no sobre ti y no sobre mí, sino sobre Jesús, por todos los que habrían de creer en Él. Jesús gritó en angustia, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta a esta pregunta es la iglesia misionera en Campana. Son los creyentes que están adorando a Dios en esta hora, en otros lugares. Somos nosotros, es por eso, esa es la respuesta a la pregunta. ¿Por qué me has abandonado? La respuesta somos nosotros. Hermanos, Jesús fue abandonado por el Padre para librarnos del infierno, de una eternidad de castigo por nuestra maldad. Jesús fue abandonado para que tú y yo nunca lo seamos. En medio de tu sufrimiento, tú puedes estar seguro de que Dios no te va a abandonar, porque ya Jesús fue abandonado en tu lugar. Esto nos llena de esperanza. Esto nos llena de consuelo frente al dolor. Nuestro Salvador conoce el dolor, no solo porque conoce todas las cosas, sino también porque lo experimentó por nosotros. Y aunque esto no nos brinda todas las respuestas que quisiéramos en medio del dolor, en medio del sufrimiento, no responde todas las preguntas que pasan por nuestra mente, sí es la muestra más grande de que Dios
no es indiferente. Dios no es indiferente a tu aflicción. Dios no es indiferente a tus lágrimas. Y Dios hace más que darnos una respuesta. Él se da a sí mismo. El sufrimiento de Jesús en la cruz es la muestra irrefutable de su amor por nosotros, que nunca nos va a abandonar. Ahora bien, aunque resulte paradójico, la pregunta angustiante de Jesús en la cruz es al mismo tiempo una pregunta llena de fe. Porque Él no dice simplemente, Dios, Dios, ¿por qué me has abandonado? Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él deposita toda su confianza en Dios. Y de hecho está haciendo suyas las palabras del Salmo 22, que expresa seguridad en Dios. El salmo que leímos hace un momento. Allí David exclama en el versículo 21, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero el salmo no se queda ahí. Este mismo salmo, como mencionamos antes, habla del sufrimiento del Mesías, pero también habla de nuestra adoración a Dios en respuesta a su salvación. Yo te animo de nuevo a leer el salmo completo en casa, pero escucha aquí lo que dice algunos versículos. Versículo 22 dice, 22 al 24. Hablaré de tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo. Descendencia toda de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, descendencia de Israel, porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. Versículo 30 dice, la posteridad le servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia. A un pueblo por nacer anunciarán que Él ha hecho esto. Jesús confiaba en lo que su cruz lograría por ti y lograría por mí, para la gloria de Dios, para que tú y yo le sirvamos y le adoremos por siempre. Así que debemos contemplar las ironías de la cruz y contemplar el abandono de la cruz. Pero esto nos lleva a nuestro tercer y último punto. Contempla el resultado de la cruz. Contempla el resultado de la cruz. Cristo soportó la cruz por el gozo que había por delante, el gozo de redimir a pecadores para que disfruten de Dios por siempre. Pero siendo más específicos en nuestro texto, prestemos atención a dos cosas que pasaron inmediatamente tan pronto Cristo murió, tan pronto Él entregó su vida. Dos cosas y con esto terminamos. La primera de ellas es que el velo se rasgó en dos. Escucha lo que dice en los versículos 37 a 38. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró y el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Este velo era gigante. Representaba la separación que había entre el pueblo pecador y el Dios santo. Ahora está roto. Y esto simboliza que tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios por medio de Cristo. Acceso para deleitarnos en Él. Acceso para adorarle en intimidad. Acceso para contemplarle y conocerle y caminar junto a Él por siempre. Este es el propósito de nuestra redención. Con su muerte, Cristo hizo obsoleto el templo, porque Él ya es el máximo y verdadero sacrificio por nosotros. Pero algo más ocurre. Tenemos el gran clímax, la gran revelación de toda la narrativa de Marcos. Antes, Marcos habla de Jesús como el Hijo de Dios en el primer versículo del Evangelio. Y Dios declara que Jesús es el Hijo cuando los cielos se abran en el bautismo de Jesús. Y más adelante hasta los demonios reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ahora tenemos por fin la primera afirmación humana de la identidad de Jesucristo como Hijo de Dios en el Evangelio de Marcos. Es una confesión por parte de un centurión, un soldado experimentado en ver y llevar a cabo muchas muertes. Y cuando él mira todo lo que está ocurriendo en esta cruz, él no puede evitar reconocer quién es Jesús. Versículo 39. Viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad, este hombre era Hijo de Dios. Puede que este centurión no entendiera todo lo que estaba pasando allí. Puede que no entendiera el evangelio de manera completa. Pero es una confesión, una declaración realmente sorprendente, porque solamente el César puede ser llamado Hijo de Dios en el Imperio Romano. Pero aquí tenemos, en verdad, de qué se trata el mensaje del evangelio. Al comienzo del libro, el cielo es rasgado y el Padre declara que Jesús es su Hijo. Y ahora, al final del libro, el velo del templo es rasgado y un pecador como tú y como yo declara que Jesús en verdad es el Hijo de Dios. De eso se trata el evangelio.
De eso se trata todo lo que Dios hizo en la cruz, en su Hijo, por nosotros. Se trata de quién es Jesús y de cómo Él vino a dar su vida en la cruz, en rescate por muchos, para darnos vida eterna junto a Él. Así que si no has creído este evangelio, hoy es el día para que lo hagas. Hoy es el día para que te arrepientas de tus pecados y seas salvo en verdad. No hay amor tan grande como este. Nada más puede saciarte. Esta realidad debe llevarnos a vivir con gratitud y adoración delante de Dios, viendo todas las cosas a la luz de la cruz. Toda una vida no alcanza para profundizar en esto. Nunca llegamos a un punto en el que nos graduamos de esto. Pero somos llamados a perseverar, a buscar conocer cada día más el amor de Dios mostrado en la cruz. Contempla las ironías de la cruz, contempla el abandono de la cruz y contempla el resultado de la cruz. Contempla esta realidad con intensidad y orando que Dios abra más y más tus ojos y te haga sensible a su amor. Y entonces sea asombrado y sea lleno de gozo por el Salvador tan grande que tienes. Y entonces sé convertido cada vez más en un teólogo de la cruz. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu evangelio. Te damos gracias por tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que seas tú grabándola en nuestros corazones, que seas tú avivándonos y que seas tú siempre concediéndonos maravillarnos de tu evangelio, Señor. Si alguien aquí no ha creído este mensaje, Señor, que pueda creerlo, Señor. Cambia su corazón y que pueda gozarse en lo que tú hiciste por nosotros, en tu Hijo, Señor. Y cada uno de nosotros quienes ya hemos creído, veamos nuestra fe renovada, Señor. Nuestro gozo fortalecido en ti al recordar el precio de nuestra salvación y lo inmenso que es tu amor. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.